Hola, hola, perdón. Hola, hola, me equivoqué, piqué donde no debía. Perdón, perdón. Una disculpa. Sí. Una disculpa, me piqué donde no era, ¿eh? Perdón. A ver, ahorita. Ahí estamos, ya están entrando todos los demás. Ay, perdone, perdón. Ya están entrando, sí, ya están entrando otra vez. Ahorita, bueno, en lo que empiezan, ahora sí les vamos a compartir la pantalla. Sí. Ahí estamos, comenzamos ahorita, está en lo que seguimos admitiendo, perdón a todos los que están entrando nuevamente, pues una disculpa, perdón, me equivoqué. Pero ya comenzamos entonces con esta dinámica del maratón de acentuación y vamos a ir, decíamos, preguntando y tomando también la asistencia y la participación. Y, por ejemplo, Armando Angulo está aquí. Armando Angulo está aquí. Está. Carlos Beltrán se encuentra aquí. Carlos Beltrán. Presente. Dime, Carlos, ¿en cuál caso se acentúa el nexo O? Cuando tiene después de la O, N, S o vocal. Ajá. No, no, no. No estamos hablando no estamos hablando de la vocal O, sino del nexo O, como cuando lo utilizas como nexo, ¿no? Cuando dices este o aquel, ¿no? Ahí funciona como nexo. Entonces, dime tú, ¿se Ah, acentúa? listo. Sí. Eh, pues, por ejemplo, cuando te dicen, ¿quieres hacer una cosa o esta cosa? Bueno, la respuesta es errónea. ¿Alguien puede decir por qué es errónea? Eso creo que lo comentamos ayer, ¿eh? O sea, a ver, por favor, ¿alguien se acuerda? Eh, Sí. bueno, no sé si esté bien. Según yo, el nexo se acentúa cuando termina una palabra en N, S o una vocal, ¿no? No, no, no estamos hablando de la letra O, sino del nexo, cuando funciona. Ah, ok, ok, ok. Entonces recuerden, muchachos, eso creo que yo lo mencioné ayer, hay que estar atentos. Nunca se acentúa el O, la O, o sea, el nexo, cuando es el nexo, ¿no? 200 o 300, este o aquel, Juan o Armando, ese, en esos casos no se va a acentuar el nexo, ¿sí? Entonces nunca se acentúa el nexo O. Es una de los cambios de la gramática últimamente. A ver, por ejemplo, Armando Angulo ya está aquí. Armando Angulo, ¿sí? Sí, sí, ¿Me puedes decir que es un hiato? un, ¿qué? Perdón, no te escuchamos. ¿Puedes repetirle un dato? Ahí la tienes a la vista, define y ejemplifica qué es un hiato. ¿Qué es un hiato? Lo repasaron ayer, se supone, en el PowerPoint de las reglas de acentuación. Ahí se dice qué es un hiato y qué es un Ah, diptongo. decía que la... A ver, Armando, o no te oímos o no estás contestando. A ver, ahorita vemos si hay problemas de señal contigo. Carlos Beltrán, ¿está por aquí? Carlos Beltrán. Sí. Y es un encuentro de este, dos vocales continuas, bueno, contiguas que no forman un diptongo.
claro, o sea, están separadas en sílabas, ¿verdad? Sí, efectivamente, un hiato son. ¿Y cuáles son esas vocales que, a pesar de que estén en contacto, no van a formar un diptongo? Profe, entonces se pronuncian en distintas sílabas. En distintas sílabas, ¿sí? ¿Sí? Son las vocales fuertes. Estamos hablando sobre todo de la E, de la A y de la O, como por ejemplo en la palabra que tienen ahí a la vista, teatro, en la que tenemos tres sílabas, teatro, teatro. Esto es tan cierto que muchas veces tenemos fenómenos de vicios del lenguaje también con esta cuestión del hiato, porque en el habla popular o en el habla infantil, cuando un niño aprende a hablar o cuando tenemos el habla inculta, hay gente que pronuncia teatro, por ejemplo, ¿no? Teatro, en vez de teatro. ¿Por qué ocurre esto? Porque si decimos teatro, tenemos solamente dos vocales, ya que la I es una vocal débil y forma un diptongo, y entonces nada más son dos pasos, son dos vocales, teatro. Pero teatro son tres vocales, perdón, tres sílabas. Sílabas. Entonces, aquí opera la ley del mínimo esfuerzo. Nosotros como hablantes incurrimos en este tipo de fenómenos a la hora de pronunciar las palabras porque inconscientemente estamos tratando de reducir la longitud y el esfuerzo que hacemos al hablar, y por eso se suscitan estos fenómenos de dicción. Hay otros fenómenos en los que también es muy obvio que acortamos las palabras, como por ejemplo la gente que dice pa, o cuando decimos pa en vez de para, que ahí estamos acortando la palabra. Esto de teatro en vez de teatro es el mismo principio de acortar la palabra, ya que reducimos las vocales y las sílabas, ¿sí? Entonces, esa es una cosa que explica justamente la diferencia entre el hiato y el diptongo, y entre las vocales fuertes y entre las vocales débiles. Entonces, hay otros ejemplos, ¿no? Cuando, por ejemplo, en vez de decir volteé, hay quien dice volteé, en vez de volteé, porque también ahí es el mismo fenómeno de reducir de tres sílabas a dos sílabas, de pasar de un hiato a un diptongo, ¿sí? Entonces, esa es otra pregunta. A ver, díganme si se escucha la siguiente oración, por favor. Atención. No, no se escucha. No, no se escucha. ¿Me escucha? Ah, bueno. Es que esto, bueno, está pensado, si fuera presencial, pues tendríamos ahí las bocinas y se escucharía. Voy a subir esta presentación también para que la puedan ustedes repasar o correr también en sus máquinas, ¿no? Pero bueno, la oración, a ver, aquí la pregunta para Javier Cabrera. Javier, ¿estás ahí? Sí, Eh, en la siguiente oración, dime si se acentúa o no la palabra dónde. Y la oración es, la economía, la cultura llega donde la economía lo permite. La cultura llega donde la economía lo permite. no lleva acento. No lleva acento, efectivamente, porque es una, Oración no es algo así, ¿no? sí, claro, es una afirmación, no es una pregunta, no estamos diciendo dónde pasa esto, sino que estamos afirmando algo, ¿no? Entonces ahí tenemos uh, un dónde que no se acentúa. Ya, Ayan Emir Camargo, Ayan, ¿nos puedes mencionar 5 palabras esdrújulas en 30 segundos, por favor? Corre tiempo. Eh, académico. Ajá, sí. Eh, mm, A ver, Escárcega. Antibiótico, ¿Sí? paréntesis, Paréntesis, sí. lógica, Lógica, sí. héroe Héroe, claro, sí. y océano. Océano, sí, claro, sí, ahí tenemos. Pues tenemos entonces esas palabras esdrújulas que son como muy rítmicas. Justamente ahí tenemos otra esdrújula, ¿no? Rítmica es otra palabra esdrújula. Pájaro, sólido, tímido, México, ¿sí? Jícara. Tienen Ídolo. ídolo, tienen un acento muy particular, ¿no? Porque es la antepenúltima sílaba
Y entonces tenemos ahí esas palabras esdrújulas que por regla ortográfica todas llevan acento, ¿no? Bueno, bien. Miguel Ángel Cortés, ¿estás ahí? Miguel Ángel Cortés, no te encuentro, quiere decir que no está. Primera falta del día, vamos a apuntar la falta. Entonces, Joseph de la Rosa. ¿Sí? Joseph, ¿estás ahí, Joseph? Tampoco, otra falta, entonces. David Delgado. Sí, profe. ¿Cuál? A ver, fueron, distrajeron, corrieron, ¿se acentúan? Sí. Y la respuesta, compañero, es no, no se acentúan, ¿eh? No se hace. O sea, si tú me contestaste que sí, ¿dónde le pondrías el acento? Según tú. En las tres palabras en la E, ¿no? No. Bueno, esa es la sílaba tónica, pero no necesita el Ok, acento. ok. Hay gente que peor aún se equivoca y le ponen el acento en la O, ¿no? Fueron, distrajeron, corrieron. Porque también hay gente que piensa que porque está en pretérito el verbo en pasado ya tiene que acentuarse y eso no es así, ¿no? Son palabras graves, no son palabras agudas. Entonces fueron, distrajeron, corrieron y no se acentúan. A ver, Nancy Escárcega, pronuncia como si fuera esdrújula la palabra donativo. ¿Donativo? Ok. Me varía el acento a la primera O, ¿no? Donativo. No la A, para que sea esdrújula. ¿Cómo se pronunciaría? Donativo. Sí, donativo, donativo. Si fuera esdrújula. En una de las primeras diapositivas del PowerPoint de ayer decía que si reconoces, si tienes la capacidad de reconocer agudas, graves o esdrújulas, ¿no? Entonces eso es una cuestión de oído. Donativo sería la pronunciación esdrújula. La pronunciación normal es donativo, que sería una palabra grave o llana, y si fuera aguda, ¿cómo se pronunciaría si fuera aguda? No sé, creo que donativo. 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 Y sería la pronunciación aguda. Esto es una cuestión, la cuestión de los acentos también un poco pasa por la cuestión del oído y hasta del oído musical, si me apuran un poco, porque los que estudian música sabrán, ¿no? Que hay notas que también tienen un acento, ¿no? Cuando llevamos un ritmo, de repente también hay notas como más fuertes o en donde hay un acento, y es lo mismo que está pasando aquí con las sílabas. Más adelante les podría pasar un video o les puedo recomendar un video de 5 minutos, 4 minutos, que te explica justamente eso, ¿no? Con ejemplos musicales, cómo de repente hay una nota en la que hay un acento. Pues lo mismo está pasando con las palabras, ¿no? Donativo, donativo, donativo. ¿Sí? Entonces ahí cambia, estamos cambiando la pronunciación. Bueno, ¿quién continúa? Axel García, ¿estás ahí? Axel. ¿Es Axel o Alex? Es que yo soy Alex, pero no sé, siempre se confunden. No, perdón. Bueno, García de Dios. Alex Daniel García de Dios, ¿sí? Soy yo. Bueno, contéstame, por favor. Los acentos que dan ritmo a los poemas son. O sea, ¿quiere que le lea algo que puse a la derecha? Sí, o sea, ¿cuál es la de estas? Elige la opción correcta, ¿no? ¿Cuál sería la opción correcta? Los acentos que dan ritmo a los poemas son. ¿Enfáticos? No, no serían los enfáticos. También recuerden, ahí venían en el PowerPoint la diferencia entre unos y otros. ¿Alguien que quiera contestar? ¿Críticos? Tampoco, muchachos, tampoco. Ahí sí andamos un poco perdidos, ¿eh? Prosódicos, ¿no? Claro, la respuesta correcta, the correct answer is prosódicos, ¿sí? The correct answer. Es decir,
porque no se van a fijar tanto los acentos prosódicos en dónde va la tilde o no se deja de poner la tilde, sino que simplemente es por la armonía que llevan las palabras, ¿no? Es como en la música nuevamente, los prosódicos. Bueno, Alexis Fabián González, ¿sí? ¿Estás ahí? Por favor, dinos, ¿se deben acentuar, según las reglas generales, se deben acentuar las palabras monosílabas? Sí. Compañero, error, cuidado, error. Vayan apuntando y tomando nota, si se equivocaron, si pensaban que sí y resulta que no, hay que tomar nota. En general, los monosílabos no se acentúan, en general. Solamente se acentuarán aquellos que utilicen el diacrítico porque tienen una doble función, un doble significado, como por ejemplo sé de auxiliar de verbo y sé del verbo ser o saber, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre se vende esta casa o sé lo que hiciste el verano pasado, ¿sí? Y entonces cuando es un verbo, el sé se acentuaría, pero son los menos casos. En general, las monosílabos no se van a acentuar, ¿sí? No tiene sentido que se acentúen porque son una sola sílaba. Entonces ahí tomamos nota también, ¿eh? O sea, es obvio, ¿no? Digo, no lo dije, pero ya acostúmbrense, ¿no? De que la clase, pues estamos viendo estos temas, estos asuntos y todo lo que para mí sea novedoso, que estoy viendo que me equivoqué, que yo pensaba que era de un modo y resulta que es de otro, pues tomo nota, apunto o pregunto, ¿no? Para ir yo checando, ¿no? E ir dominando ya finalmente el tema, en este caso la acentuación. Siguiente, Emilio Jesús Juárez, siguiente pregunta. Emilio, ¿estás ahí? Emilio, otra falta, Emilio. A ver, entonces, ¿quién sigue? Daniel Ojeda. Yo, aquí estoy, yo. ¿Por qué razón se acentúa la palabra tendría? Y esto, si repasaste ayer o estás poniendo atención a lo que estamos diciendo ahorita, puedes contestar, yo creo, ¿no? ¿Por qué razón se acentúa? Por el ritmo de bueno, por cómo se pronunciaría la palabra, ¿no? Porque sería diferente cómo se pronunciaría. Bueno, sí, haz de cuenta, quítale el acento a la I y cómo pronuncias la palabra. Tendría. Tendría, sí, claro, tendría. O sea, no me das la razón teórica, pero sí estás consciente del sonido y de que la I necesita fuerza ahí el acento para la pronunciación correcta, ¿no? Tendría. Y la respuesta, también aquí la tenemos, más técnica un poco, pero la I es una vocal débil y se acentúa para formar una sílaba más, justamente, porque cuando decimos tendría, tenemos dos sílabas. Si decimos tendría... Si no tuviera acento, ¿no sería diptongo? No, sí, sería diptongo si no tuviera acento. Y aquí lo que tenemos es un hiato, porque estamos separando la I de la A y estamos formando una sílaba más. Tenemos tres sílabas, tendría, ¿sí? Entonces, eso va a pasar con las vocales débiles que son la I o la U. Hay palabras, muchas palabras en las que vamos a separar la I de la U, como por ejemplo, con un caso con la U sería la palabra dúo, dúo. Ahí estamos separando la U de la O, tenemos dos sílabas en la palabra dúo, porque si no le ponemos acento a la U, ¿cómo se pronuncia? Dúo. Dúo. Así, como una sola sílaba, ¿no? Dúo, así, dúo. Pero es dúo, entonces ahí... Y la vocal es débil, ¿no? Por eso se acentúa. Sí, claro, y como son vocales débiles, por eso se acentúan en el caso de estas palabras que son con vocal débil, que se separa de la voz de la fuerte. Sí, bien, muy bien. Alex Rentería. Sí. ¿Sí? ¿Me respondes, por favor? Palabras como más, de, sí, ¿utilizan el acento? ¿Diacrítico? El diacrítico, claro, para diferenciar una función o un significado de la palabra, ¿no? Entonces estas sí son
de esos monosílabos que utilizan el diacrítico, efectivamente, ¿no? El acento diacrítico. Correcto. Siguiente. Aquí, por ejemplo, Dylan Villagómez, ahí estás. Dylan. Sí, aquí estoy. Los demás también, los demás también pueden, ahorita no tiene sonido esto, pero yo les dicto las palabras. Van a ser 5 palabras derivadas del verbo creer, ¿sí? Y entonces vamos a escribirlas y algunas llevarán acento, otras no, vamos a ver. Primera palabra, creo. Y la escribimos, Es importante escribirla porque también estamos pues, practicando eso, ¿no? Primera palabra, creo. Segunda palabra, creía. Tercera palabra, cree. Así como cuando decimos él cree. Entonces, tercera palabra, cree. Cuarta palabra, créanlo. Quinta palabra, creímos. ¿Sí? Entonces, Dylan, ¿nos puedes decir, por favor, cómo las escribiste, por favor? Sí, creo, lo escribí sin acento. Sin acento, bien. Y creía con acento. Acento en la I, claro. Ajá, en la I. Luego. Y cree sin acento, ¿no? Sin acento, obviamente con doble E, porque luego también hay errores garrafales que de repente la gente hace y pone una sola E. Ajá, sí. Dos E y sin acento, bien. Luego. Créanlo con acento en la E. Sí, porque es una palabra esdrújula, créanlo, bien. Y creíamos con acento en la I. En la I, muy bien, porque se separa la vocal débil de la vocal fuerte. Perfecto. Muy bien, Dylan, gracias. Y los demás ahí también chequen si lo hicieron bien, si no lo hicieron bien. Corrijan, si es el caso. Sí, ya está bien. Hernández Cruz, ¿estás ahí? Yael. Sí. Te voy a decir una oración y tú me dices qué palabras se acentúan. La oración es: él tiene fe en lo que hace y cree en sí mismo. Repito. ¿Esta también la anotamos? No. Si quieren anotarla, pero si no, nada más con oírla, ¿no? A ver, la repito. Él tiene fe en lo que hace y cree en sí mismo. Entonces, ¿qué palabra o palabras se acentuarían ahí? ¿Quién contesta? Ahorita es el turno de Yael Hernández Cruz. Ah. ¿Profe? Sí, dime. En la de y cree en sí mismo, en la de sí lleva acento, ¿no? Sí, ese sí lleva acento, es un pronombre personal, bien. ¿Y qué, alguna otra? Él tiene fe. Fe lleva acento, ¿no? Creo. No, fe nunca se acentúa. ¿No? No, nunca se acentúa. Ese mucha gente lo acentúa de manera viciosa, ¿no? Pero no hace falta acentuarlo. Obvio. Nada más ese, ¿no? O mismo. No, falta otra palabra. Falta otra. Él tiene fe en lo que hace y cree en sí mismo. Se acentúa también él, porque es el pronombre personal, él. Entonces, él y sí. Oh. Llevan el acento, ¿sí? Entonces, esas dos, él y sí. Siguiente, a ver, ¿quién escribe? Bueno, Armando Angulo. Y los demás también, si quieren escribir correctamente en 30 segundos, 5 palabras graves que requieran acento,
A ver, corre tiempo. Graves de cualquier tipo, pero que requieren acento. Distraído. Ajá, sí. ¿Está bien? Ajá, sí, 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 bien. ¿Qué otra escribiste? Estudiaría. Sí, bien. Automóvil. Automóvil, correcto, sí. Azúcar. Azúcar. Perfecto, sí. Caminaría. Fácil. Caminaría, sí. ¿Quién dijo qué? Portátil. Portátil, correcto, correcto. Árbol. Hay muchas palabras graves que terminan en L. Árbol, ángel, portátil, ¿sí? Dúctil, fácil, difícil. Todas esas llevan acento, ¿no? Débil. Estéril. Débil también, sí, bien. Cáliz. Cáliz, perfecto, sí. Bahía. Bahía, muy bien. Estéril. Estéril también, sí, sí, perfecto. Hábil también sería. Ya. Muy bien, muy bien. Carlos Beltrán. Está por ahí. Presente. ¿Cuáles son los pronombres demostrativos, Carlos Beltrán? Un poquito de categorías gramaticales también aquí. Los pronombres demostrativos son lo de tuyo, suyo. No, esos más bien son como posesivos. ¿Puedo contestar? ¿Quién quiere contestar? Yo. Yo. A ver, Bueno, que conteste Nancy. a ver, Nancy, adelante. Ajá. Esta, estos y esta. Claro, ese, aquel, y esta es aquella, estos, esos, aquellos. Ellos. Todos los derivados de ese y aquel, ¿no? O sea, Sí. esta, aquel, estos, esos, aquellos, esta, aquella, etcétera, etcétera. Son los pronombres demostrativos, ¿no? Bien, muy bien. Cabrera. Bien, presente. A ver, voy a decir 5 palabras y tú me vas a decir inmediatamente que la pronuncies si es palabra aguda, grave o esdrújula, ¿sí? Okay. Entonces, la O primera sea, pero palabra... Sí, o sea, usted dice la palabra y luego yo le digo si es grave. aguda o esdrújula, sí. Okay. Entonces, primera palabra, serpiente. Esdrújula. ¿Perdón? Esdrújula. Serpiente sería palabra grave, serpiente. Grave. Luego, audaz. Aguda. Bien, Aguda. correcto. Íntimo. Esdrújula. Esdrújula. Correcto, correcto. Petróleo. Grave. Error. Aguda. No, tampoco. Fíjense, petróleo. Petróleo. Esdrújula. Esa es esdrújula por aquello del hiato. Al final viene un hiato. Petróleo. Entonces, tenemos ahí la antepenúltima sílaba y entonces es esdrújula la palabra. Sí. Y finalmente, libertad. Aguda. Aguda, correcto. Aguda. Aguda, muy bien. A ver, aquí todos escriban 3 palabras. A ver, y le vamos a preguntar, esto se lo vamos a preguntar a Emir Camargo, pero todos escriban las palabras, a ver si las escriben bien. Primera palabra, oasis. 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 Segunda palabra, análisis. Tercera palabra, 16. Entonces, Ayan, ¿cómo las escribiste? ¿Solo fueron 3? Sí, solo 3. Oasis sin H. Ajá. Con acento en la A. Análisis,
Pues con S, doble S y con acento. Y 16 es 10 y 6. No, va junto todo. A ver, corregimos, Ayan, corregimos y pongan atención también todos. Oasis no necesita acento, ¿sí? Es una palabra grave. Oasis, la A es la sílaba tónica. Entonces, esa no va a necesitar acento. Luego, análisis. Lleva acento la A, ¿no? ¿En cuál de las dos? La segunda. En la segunda, correcto. Esa es una esdrújula. Análisis, acento en la segunda A. Y finalmente, 16. Lleva acento en la I, ¿no? Sí, pero No, porque lleva dijo acento en la E, ¿no? sí, en la E, pero se escribe todo junto además, ¿eh? No se escribe Sí. separado como nos lo marcaba el compañero. Aquí hay una pequeña regla, jóvenes, para escribir con palabra estas cifras. Van juntas 16, 17, 18, también va junto 21, 22, 23, hasta el 29. Hasta 29 se escribe así la palabra junta. Luego ya a partir de la treintena. Es 31, 32, ¿así? Sí, sí, ya es una convención, es una regla. A partir de la treintena ahora sí se van a ir separando. Y cuando escribimos cifras más, con palabra, escribimos cifras más elevadas, también van separadas. Por ejemplo, si escribimos 1000, muchas cifras, a ver, 200,000 pesos, por ejemplo, 200,000 y va separado, ¿no? Eso, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí, pero hasta el 29 van a ir todas juntas, ¿no? Entonces 16 va todo junto y se acentúa la E como dijo, no sé quién dijo, perdón, pero 16, porque sería una aguda que termina en S, entonces se acentúa la E. Bien, tenemos ahí ese caso. David Delgado, aquí David Delgado, ¿no está? Sí, sí, profe. ¿Por qué si ágilmente se acentúa, lentamente no? Es una de las reglitas que venían también en PowerPoint, a ver si. Porque tiene la sílaba tónica, ¿no? Pues es que las dos tienen sílaba tónica, o sea, ágilmente, lentamente. Aquí la cuestión es así como una regla especial. Un poco de estas reglas que son como excepcionales, ¿sí? No sé si alguien lo recuerda, lo vio en el PowerPoint. ¿Qué pasa con las palabras que terminan en mente? ¿Por el adverbio? Se convierten en adverbios. Todas las palabras que terminan en mente son adverbios. Tenemos cualquier adjetivo, le agregamos la terminación mente y se convierte en adverbio. Fácil, fácilmente, ¿sí? Breve, brevemente y así. Pero ¿por qué unas van a llevar acento y otras no? Nadie lo sabe entonces. Ahí lo explicamos. Los adverbios formados con la terminación mente conservan el acento si la palabra original lo tenía. Es decir, ágil se acentúa. Ágilmente va a conservar el acento. Es muy sencilla la regla. Lenta no se acentúa, lentamente tampoco se va a acentuar. Entonces nada más es conservar el acento si la palabra original tenía acento. Feliz, por ejemplo, feliz no se acentúa. Felizmente tampoco se va a acentuar. O sea que si la palabra original tenía acento, cuando ya se transforma, sigue teniendo el acento. Lo va a conservar, efectivamente, sí. Y si no Esa lo es, tiene, no se pone. esa es la única regla, ¿no? Es la única cosa. No, o sea que la palabra va a conservar el acento. Bien, bien. A ver. Nancy Escárcega, ¿nos puedes dar 2 ejemplos de palabra más con acento y más sin acento? Con
José puede traer más de lo que pidieron con el acento. Pueden traer más de lo que pidieron y eso lleva acento, efectivamente, ¿sí? Y un caso de que no se acentúe. Eh, María llegó a su casa, más olvidó el proyecto en el salón de la escuela. Llegó a su casa, mas olvidó el proyecto en la escuela, ¿sí? Entonces ese más no se acentúa y está funcionando como un pero o como un sin embargo, ¿no? Lo quería mucho, mas no se lo decía. O sea, lo quería mucho, pero nunca se lo decía, ¿no? Entonces, ese más que funciona como pero es el único que no se acentúa. Todos los demás, en general, cuando utilizamos la palabra más es en la otra acepción y le ponemos acento, le tenemos que poner acento, ¿sí? Ahí está la explicaciones. Eh, cuando se escribe sin acento es cuando funciona como una preposición restrictiva, o sea, como si fuera un pero. Lo supo, mas no lo dijo, ¿sí? Y ahí no se acentúa. Bueno, Daniel García de Dios. Yo. ¿Sí? ¿Por qué no se acentúan joven, volumen ni margen? Porque terminan en N. Y terminan en N y aparte, ¿qué otra constante hay ahí? Son graves. Claro, graves y terminan en N, no necesitan acento. Es que mucha gente pone acento a estas palabras que son graves y terminan en N y es un error. Por ejemplo, hay muchas, examen, virgen, ¿sí? Que no necesitan acento. Entonces ahí está la respuesta, efectivamente. Muy bien. Ya se nos está terminando el tiempo ahorita de esta sesión. Una más. A ver, esta nos la saltamos porque es de... A ver, Alexis González, inventar una oración en la que se use la palabra sí acentuada. Ay, ay, ay. A ver. Ah, Yo tengo una. Sí, adelante. Y Juan con 5 pesos compra 10 manzanas con 20 pesos. ¿Está bien? Porque se usa el sí con acento. Sí, no, ese sí que estás usando es el sí sin acento, ¿eh? Es el sí condicional. Entonces, Si Yo tengo Juan una. compra 10 manzanas, no, ese es un sí condicional, no es afirmativo. ujú. Entonces necesitamos utilizar el sí como afirmación para que se acentúe. Pero entonces, ¿cómo Por decir sería? como si fuera, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. o sí quiero ir Sería, contigo. Una yo creo, afirmación, ¿sí? Una afirmación ahí, entonces. Es el sí que se acentúa. Muchachos, hay más preguntas, pero pues ya se nos acaba el tiempo de esta sesión. Lo voy a subir, lo voy a cargar por si quieren checarlo, también sirve mucho de repaso esto, o si lo quieren jugar ahí en su casa también. Vamos a anotar en el cuaderno, sí. ¿Perdón? ¿Lo ponemos a anotar en el cuaderno? Sí. Ajá, sí, sí. Y les decía que el maratón lo voy a cargar y pues se nos acaba el tiempo de esta sesión, pero estamos así como reafirmando, cerrando y dándonos cuenta, ¿no? De los casos de acentuación, tenerlos Sí. en cuenta para nuestras redacciones. Dejamos de compartir y entonces esto va a estar cargado en su aula también, ¿no? Este juego. Muy bien, pues nos vemos mañana entonces, ¿eh? Un placer. Adiós, Adiós, profe. profesor. Se Está muy cuida. bien. Dios. Adiós, adiós.